Hola, vamos a meternos de lleno en un tema que es una verdadera emergencia médico-social y, por supuesto, un punto clave en el EUNACOM, el maltrato infantil. Como médicos en Chile, nuestra forma de actuar frente a una sospecha es fundamental y tiene implicancias éticas y legales que sí o sí debemos dominar. Así que empecemos a desglosar este tema tan crucial. Para empezar, tengamos súper clara la definición formal. Ojo, no se trata solamente de un golpe. Esta definición es mucho más amplia. Abarca desde la omisión, o sea, no hacer algo que se debe, y la negligencia, hasta cualquier acto que ponga en riesgo el desarrollo integral del niño. Es un marco de referencia muy amplio que debe guiar nuestra sospecha clínica. Y esto, por favor, que quede grabado a fuego. Es el principio más importante de todos. Nuestro rol no es ser juez, ni fiscal, ni detective. No nos corresponde a nosotros probar absolutamente nada. Nuestra labor, que además está respaldada por la ley, es puramente clínica. Sospechar con fundamento y activar todo el sistema de protección a través de la notificación. Y justamente por eso nuestra primera sección se va a centrar en entender a fondo este rol, que se divide en estas dos acciones que son clave. Primero, sospechar. Y segundo, notificar. Vamos a ver cuál es el marco legal que nos ampara y al mismo tiempo nos obliga a actuar. A ver, en Chile la ley es súper clara. Como médicos tenemos la obligación legal de denunciar cualquier hecho que parezca ser un delito, sobre todo si la víctima es un menor de edad. Y un punto clave que a veces genera miedo es que la ley nos protege. Si actuamos de buena fe con una sospecha bien fundada, estamos amparados. El objetivo final de todo esto es uno solo: activar el sistema para proteger a ese niño. Ok, ya entendemos nuestro rol legal. Ahora vamos a lo nuestro, a la clínica. ¿Cómo nace esa sospecha fundada? Bueno, se va construyendo a partir de ciertos indicadores que podemos empezar a detectar desde el primer minuto que tenemos contacto con el paciente y su familia. Estas son las primeras banderas rojas que se nos tienen que prender. Por ejemplo, ¿por qué se demoraron tanto en consultar por una lesión que se ve grave? ¿O por qué el relato de cómo pasó va cambiando cada vez que lo cuentan? O el clásico, la historia no calza. Te dicen que un bebé de 3 meses se dio vuelta solo y se cayó de la cama. Eso no cuadra con su desarrollo motor, ¿cierto? Culpar a otros niños o ver una actitud de los padres que es indiferente u hostil también son alertas. Bueno, ahora vamos a la evidencia física. Hay ciertas lesiones que, por su tipo y por dónde están, son altamente sugerentes de un trauma que no fue accidental. Y ojo acá porque estas son las preguntas clásicas del EUNACOM, así que mucha atención. Empecemos por lo más visible, lo que salta a la vista, la piel. No todos los moretones son iguales, y su ubicación es absolutamente clave para poder diferenciar un juego de niños de una agresión. Esto se resume en una regla de oro, tanto para la práctica clínica como para el examen. La mnemotecnia es Ten 4 faces. Si vemos un hematoma en el torso, las orejas o el cuello de un niño menor de 4 años, la sospecha tiene que ser altísima. Y la regla es aún más estricta para los más chiquitos. Cualquier hematoma, donde sea, en un bebé menor de 4 meses que todavía no se mueve por sí mismo, es una bandera roja gigante que no podemos ignorar. Miren esta tabla. Es súper clara para entender la diferencia con las quemaduras. A la izquierda, la quemadura accidental típica, una salpicadura, con los bordes todos irregulares. Pero a la derecha tenemos la sospechosa. Muchas veces es por inmersión y deja patrones muy definidos, como en guante o en calcetín, con bordes netos perfectos. O peor todavía, cuando la quemadura tiene la forma del objeto que la causó, como la punta de un cigarro o una plancha. Ok, pasemos de la piel al esqueleto. Al igual que con las lesiones cutáneas, hay patrones de fracturas que, la verdad, prácticamente gritan maltrato. Aquí tenemos la lista de alta especificidad, las que son casi patognomónicas de maltrato. Pensemos en las fracturas metafisiarias que se producen por sacudidas o torsiones violentas, las costales posteriores que requieren una compresión torácica brutal, y sobre todo, el hallazgo de múltiples fracturas en distintas fases de depuración. Esto nos habla de agresiones repetidas a lo largo del tiempo. Y por último, una fractura de fémur en un lactante que no camina simplemente no tiene una explicación accidental que sea plausible. Y esto nos lleva a una de las formas más devastadoras y letales de maltrato, el síndrome del bebé sacudido. Lo terrible de este síndrome es que el daño es interno. La tríada clásica de hematoma subdural, hemorragias en la retina y fracturas puede existir sin que veamos un solo moretón por fuera. Esto exige que tengamos un índice de sospecha altísimo frente a un lactante que llega con compromiso de conciencia o convulsiones sin una causa clara. Bien, ahora vamos a abordar un área que es especialmente delicada y compleja:
La sospecha de abuso sexual, la mayoría de las veces, no se basa en hallazgos físicos que sean evidentes, sino en cambios mucho más sutiles en la conducta del niño. Es crucial que esto quede muy claro. La ausencia de hallazgos físicos nunca descarta un abuso sexual. Jamás. De hecho, lo más frecuente es que no encontremos nada en el examen físico. Los indicadores que son mucho más fiables y mucho más comunes son los conductuales. Los cambios en el comportamiento del niño o la niña son la verdadera señal de alarma. Y bueno, ¿a qué nos referimos con cambios conductuales? Hablamos de una conducta sexualizada que no corresponde para nada a su edad, o de regresiones en el desarrollo, como un niño que ya controlaba esfínteres y de repente vuelve a orinarse en la cama. La aparición súbita de miedos muy intensos, de fobias, ansiedad o incluso conductas de autoagresión en niños más grandes. Estos son verdaderos gritos de ayuda que tenemos que saber escuchar. Muy bien, ya hemos construido la sospecha, tenemos los indicadores. Ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? Aquí la improvisación no es una opción. Debemos seguir un flujograma de actuación que sea claro, sistemático y muy profesional. Antes que cualquier otra cosa, somos médicos. Nuestra primera, única y absoluta prioridad es nuestro paciente. Hay que estabilizarlo, tratar sus lesiones, aliviar su dolor. Toda la parte legal, social y de notificación viene después de asegurar el bienestar físico inmediato del niño. Una vez que el paciente se estable, nuestra siguiente herramienta más poderosa es la ficha clínica. Cada detalle que registremos ahí, de forma objetiva, se convierte en evidencia. Piensen que ese es un documento que va a tener un peso enorme en el proceso judicial y de protección. Por eso tiene que ser impecable. Entonces, repasemos el flujograma. El flujo es súper lógico. Paso 1. La atención médica. La prioridad. Paso 2. Una entrevista cuidadosa, para juntar información, sin emitir juicios ni acusar a nadie. Paso 3. El registro objetivo y detallado en la ficha, ojalá citando textualmente lo que nos dicen los padres o el niño. Paso 4. El paso legal que es obligatorio, la notificación. Y paso 5. La coordinación con el resto del equipo de salud. Como dijimos, la notificación no es una opción, es una obligación. Y se tiene que hacer a los organismos competentes. Dependiendo del protocolo de cada centro, se contactará a la Fiscalía, a Carabineros, a la PDI o directamente al juzgado de familia. Lo importante es saber que en la mayoría de los hospitales y consultorios hay asistentes sociales que nos van a guiar en este proceso. No estamos solos. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto en una sola idea, es esta. La inacción no es una alternativa. Ante una sospecha que tiene fundamentos clínicos, nuestra obligación profesional, ética y legal es una sola. Tenemos que actuar. Y quiero cerrar con esta reflexión. A veces uno puede dudar, puede tener miedo de las consecuencias, sentirse inseguro. Es normal, pero en esos momentos la pregunta que debemos hacernos no es ¿cuál es el riesgo de notificar?, sino ¿cuál es el costo para ese niño o esa niña de no hacerlo? La respuesta a esa pregunta es la que siempre debe guiar nuestra decisión.